Esto es Eco Podcast. Hola, es un gusto para mí darles la bienvenida al primer episodio de Eco Podcast. Yo soy Mina Y yo soy Victoria. y somos las dos mitades que comparten y componen Eco Podcast. Bueno, este siendo el primer episodio, queríamos presentarnos nosotras, el proyecto y un poco básicamente cómo se va a llevar toda la dinámica. Así que, de nuevo, yo soy Mina, tengo 21 años y soy estudiante de sociología. Yo soy de Chile, además. Y yo soy Victoria, tengo 34 años, soy de la Ciudad de México y yo soy conservadora, restauradora de patrimonio cultural. Me encanta tu carta, siempre te lo digo. Eh, y bueno, dentro, yo creo que ya se puede decir que hay ciertas inclinaciones por las cosas, bueno, a las que tú te dedicas y a las que yo me quiero dedicar con mi carrera profesional. Eh, con el podcast también queremos conversar ese tipo de cosas. Pues básicamente queremos hablar de arte y de literatura desde una perspectiva feminista, básicamente, que es como esto que le dicen como las gafas violetas o las gafas moradas, que es que eh, ya tu forma de ver las cosas y analizarlas es distinta. Entonces, eh, probablemente vamos a hablar, sí, mayoritariamente de artistas, mujeres y escritoras y pintoras, pero también de quizás temas en general que no tienen como una autora y un género en específico, también quizás de autores, de autoras y autores disidentes, etcétera, pero siempre manteniendo como esta línea central desde el arte. Y bueno, yo siempre tiendo a una visión muy histórica y muy social de las cosas. Em, También esto no será un proyecto solo desde el podcast, sino que está acompañado de una cuenta de Instagram donde estaremos subiendo reseñas de libros, posts que acompañan los temas que vamos a ir tocando, etcétera, y algún que otro post simpático con dinámicas, etcétera. Así que em, lo ideal sería que nos siguieran en ambas plataformas y para dar el primer pistoletazo a el podcast, queremos mencionarles una historia que a nosotras nos gusta mucho y que además le da el nombre al podcast. Así que ahora le doy el paso a Vic para que cuente y nos hable del mito de Eco. De hecho, creo que también algo como importante de comentar es que en la búsqueda del nombre para el podcast, eh, las dos terminamos concluyendo que este es un mito que a ambas nos gusta mucho y un poco como hablando acerca de cómo lo conocíamos, porque es un mito que además tiene distintas versiones y que puedes encontrarlo desde muchas perspectivas y que se repite constantemente. El mito en sí, dentro de estas versiones que tiene, está que Eco, siendo una ninfa, tenía una voz preciosa, muy hermosa, y que todo el mundo la seguía por eso. Entonces, una de las personas que también se fijaba en eso era Zeus, quien además es muy conocido por su comportamiento y por estar seduciendo y atosigando y siguiendo chicas que le gustaran. Entonces, en una de estas ocasiones, se dice que Eco un poco como que solapaba las acciones de Zeus, por lo que Hera se molesta mucho y decide castigarla. Y al momento de castigarla, le quita la voz y la condena a que lo que puede hacer es repetir las últimas palabras que dice la otra persona. Entonces ella nunca es capaz de empezar una conversación por sí misma,
Jamás puede decir lo que piensa porque todo el tiempo está repitiendo lo que las demás personas dijeron. Pero además no solo es ahí donde se habla del mito, sino también otra de estas versiones en que podemos encontrar su historia es a través de la historia de Narciso, que si recuerdan, Narciso igual está como descrito como un joven muy hermoso, que todo el mundo lo admira, y una de estas personas es Eco. Y cuenta este mito también que ella lo ve, se enamora y empieza a seguirle por todos lados. Entonces ella quiere al final poder decirle lo que siente y no se atreve a hacerlo, y cuando lo va a hacer ya por fin, Narciso termina burlándose de ella y ella se va muy triste y se dice que queda escondida y como dentro consumida por su pena, y al final ella desaparece y lo único que queda es su voz, que se mezcla con el viento y al final es lo que eh, forma el eco, ¿no? Y esa como relaciona lo que escuchamos, por ejemplo, cuando estamos en campo abierto y hablamos, y se dice que justamente eso lo que escuchamos es la voz de eco que quedó ahí por siempre unida al viento. Y esa sería como otra de las interpretaciones que tiene el mito. Y sobre esto, ¿cómo fue que tú conoces el mito, Mina? Bueno, yo conocí, bueno, primero el mito me parece impresionante y yo lo conocí bastante pequeña en realidad, como a los 12 13 años, porque en una lectura obligada de la primaria, la básica que le decimos aquí en Chile, me hicieron leer mitos griegos y era un pequeño libro con una recopilación y entre ellos estaba el mito de Eco, que la forma en que yo lo conozco es que, claro, es esta primera parte que tú comentas, que es que Eco un poco solapaba a Zeus y era la guerra contra ella en vez de contra su esposo. Eh, y la parte en la que difiere es que Narciso la conoce después de que ella pierde la voz. Ella, como en la versión que yo conozco, ella nunca lo persigue, sino que ella cuando ya, claro, está eh, un poco consumida por su pena en una cueva, es que llega Narciso y justo afuera de la cueva es donde Narciso se ve reflejado en este riachuelo, río, laguna, no recuerdo bien qué era en específico. Entonces ella lo ve en la lejanía, incapaz de hablarle, hasta que, claro, Narciso eventualmente muere y se convierte en esta flor, y ella también le pasa lo mismo, que se la consume la pena y solo queda su voz. Pero me pareció tan distinto a los otros mitos, como los de Medusa, etcétera, donde eh, las mujeres siempre pierden cosas y no es que Hera no la haya hecho perder algo a Eco, pero que lo único que quedara fuera su voz es algo que me parece tan potente, que aunque incluso sea lo último que diga otra persona, que sea su voz lo que perdure en milenios, me parece también muy potente. Ay, bueno, como un detalle pequeño es que casi se forma como este metamito, metarrelato que siempre te cuentan y es mucho más conocida la historia de Narciso, pero es mucho menos conocida la historia de Eco, que prácticamente suceden en paralelo y al mismo tiempo. Entonces, me gustó saber que había como un guiño a otra historia y que estas cosas sucedían al mismo tiempo. ¿Y tú? ¿Cómo lo conociste? Pues fíjate que yo justo conocí por la historia de Narciso, precisamente, a través de la pintura, porque yo recuerdo haber visto en libros como varias pinturas de Narciso y siempre me llamaba la atención la representación que ella tiene, como, o sea, en realidad siempre es difícil, ¿no? Como plasmar cosas que no podemos ver. Y en este caso, las únicas representaciones de Eco
era o siguiendo a Narciso, o espiando a Narciso, o escondida mirándolo, o como que justamente este pedacito de la historia donde él está por verse en el agua y ver su reflejo. Entonces, la verdad es que a mí también me parecía súper poderoso y me llamaba la atención como que en la mayoría de estas representaciones las facciones de Eco siempre son como de adoración, que eso como que, no sé, hacía como corto en mí, como pensar que era la forma de representarla. Y ahí fue como fui conociendo el mito y justo esto, ¿no? De que es, yo igual lo conozco como un castigo, como algo que ella como en su personalidad y de que en teoría como es una ninfa y tiene esta como capacidad de, o así la describe, ¿no? Como de ser alegre y estar contando historias y cantando y cosas así, como que también un poco es castigo por ser así. Entonces, así fue como conocí el mito y también creo que es muy, o sea, coincido contigo completamente, que es muy potente el hecho de que lo que al final termina perdurando es justamente su voz, ¿no? Y también la importancia que tiene como gesto el hecho de que lo que suceda es que la deja sin posibilidad de expresarse o sin posibilidad de mínimo poder intercambiar unas palabras con otra persona. Yo creo que al final sea lo que quede y que justo como lo dices, ¿no? Que a través de cientos de años siga siendo algo recurrente y que en todos lados como que se conozca que justamente eso que oímos al momento de escucharnos sea el eco. En todo caso a ella, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas más fascinantes también de cuanto al mito. Recuerdo ser pequeña y es como, "Ah, esto no es un eco, estoy hablando con una ninfa". Y tratar como Claro. quizás de querer establecer una conversación dentro de la inocencia de ser niña, me parece súper tierno también, como dentro Mm, de la humanidad, porque al final muchos mitos vienen desde eso, desde querer darle un sentido o un origen a cualquier fenómeno, y que esta sea la historia de que la humanidad haya creado para darle significado y origen al eco, me parece muy tierno. Eh, sí. y de hecho también con respecto a eso, eh, también como que Eco y su historia es, como ya lo hemos mencionado, es como también distinta del resto de los mitos, porque si bien como siempre es como si fueran un castigo, como por atentar contra los dioses, por creerse mejor que los dioses, por traicionar a los dioses, etcétera. Siento que a pesar de que si bien era la castigó, como que el mito de Eco, como siento que nace desde otro lugar, más que decirle a la gente, no hagas esto porque los dioses te van a castigar, porque tampoco es como que la gente estuviera en la situación de encubrir a Zeus. Claro. Mm, no sé cuál crees que quizás era el mensaje que la gente trataba de expresar con este mito. Yo a veces siento como justamente la historia de Eco suele ser secundaria a otras historias, o sea, por una parte es como todas las infidelidades de Zeus, ¿no? Y de todo lo que hace, ella al final termina siendo como, creo que un poco como un daño extra, como colateral, porque al final no, o sea, digamos que ya solo está en ese momento, ¿no? E igual pasa con la historia de Narciso, o sea, al final ella entra dentro del mito, pero sin ser en realidad como la parte fundamental, ¿no? Lo cual pues creo que abre un poco a la conjetura de qué es justamente el por qué. Y quizás este papel secundario es como que tiene ahí, que en realidad creo que es todavía mucho más importante, ¿no? Eh, y que igual en el momento en el que se empieza a contar esta historia o en el momento en el que
las personas se empiezan a interesar como en este tipo de mitos, y creo yo que igual y quizás no tanto en ese momento, pero sí ahora puede ser muy bien incluido y se puede entender de muchas maneras, ¿no? Como que el hecho de estar o de ser de cierta forma sí hace que otras personas puedan como vetarte, ¿no? Igual y no como tal literalmente dejarte sin voz, pero hay muchas otras formas en las que sí pueden como evitar que tengas o que digas una opinión. Claro, como de silenciarte, que en realidad Claro. se vuelve un tema muy recurrente en la historia de las mujeres. Em, pero de hecho con esto mismo que comentabas tú del revisitar los mitos en el mismo proceso de esto de buscar nombres para el podcast, etcétera, barajamos otros mitos que también son revisitados, como por ejemplo el de Pandora eh, y, y la caja que todo el mundo conoce, que es que un poco reivindicar de que en realidad no es que las mujeres y la mujer, ella como Pandora, sea la raíz de todos los males, sino que, bueno, ella en su contexto fue usada literalmente como un arma contra su esposo, porque a ella Zeus le regaló la caja y es como, ábrela, es tu regalo de bodas. Me parece que era, y ella en realidad no tiene ninguna culpa, y dentro de eso mismo que lo último que había en la caja era la esperanza, etcétera, que igual se vuelve un significado bonito, pero el nombre estaba tomado, así que Sí. no se pudo. Sad. Pero también desde mi parte, siempre está un poco cuando se habla de los mitos griegos y las mujeres, siempre he visto que sale mucho Medusa, pero a mí personalmente estas como nuevas perspectivas desde el mito no me gustan mucho porque he visto algunas como que dicen que el castigo de Medusa en realidad no era un castigo, sino que era como una forma de protegerla que tuvo Atena al hacer que sus hermosos cabellos se volvieran serpientes y su mirada convertir a la gente de piedra, pero para mí en realidad es como, no, la aislaste del mundo, eso no protege a nadie. Eh, no, a mí no me gusta mucho esa revisitación. La que sí me gusta más es esta donde ella mata a Perseo cuando va a buscar su... Sí, es como, porque ella no merecía morir. No sé qué opinas tú en cuanto a Yo eso. estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, igual me parece interesante que haya nuevas lecturas de los mitos y que justamente como que pienso que hoy por hoy podemos mirar, leer, escuchar de forma más crítica todo lo que conocemos y todo lo que nos han enseñado y todas estas formas en las que nos hemos acercado a los mitos, porque a final de cuentas también es un poco el acercarte a otras cosas, ¿no? Como que los mitos también funcionan justo como para, quizás no tanto como para enseñarte cosas como tal, pero de ahí surgen muchísimos otras explicaciones o otros significados. Entonces creo que es muy importante hacer esa relectura, pero igual me parece tremendo que se piense que justamente el hecho de aislarle así sea como un arma, cuando justamente yo tampoco coincido que sea así, y pienso que eso sea, y que al final ella también termina siendo castigada y termina pagando cosas que no tenían nada que ver. Entonces, creo que en su caso, hacer una relectura como un poco más justa es más difícil, pero sí, sí, ella al final termina matando a Perseo, yo estoy, o sea, fan, totalmente de acuerdo en eso. Sí, es que tienen que ver esa escultura. Porque no sé si conoces esa escultura Sí, de, bueno, precisamente, bueno, probablemente le compartamos la imagen por Instagram, probablemente, Eh, pero me parece potentísima y es maravillosa. No
por apología al asesinato de hombres, pero se entiende en el contexto. Claro, claro, claro. Eh, em, y bueno, pues eso precisamente. Igual creo que también otra cosa, y volviendo al tema un poco también del nombre, era que eco lo escribimos con CH para que no se confunda con eco de ecología, que sí lo vimos en muchos buscadores. Em, me parecía importante mencionarlo. Em, y también el hecho de Sí, que justo como para que no se confunda. también, y un poco el hecho de que estamos, si bien nosotras somos latinas y estamos como eh, tomando como referencia mitos europeos, etcétera, creo que también es porque lamentablemente son un poco el conocimiento global, porque quizás hay mitos desde aquí de Chile o desde allá desde México, pero no, lamentablemente no son tan universales. eh, entonces, como que al final podemos ocupar esta versión o esta enseñanza quizás eh, a nuestro favor para tenerlo como punto de referencia, porque dentro de todo, mucha gente, puedes hablar con mucha gente de mitos griegos, pero quizás no de otro tipo de mitos. Entonces, como que están muchísimo más a la mano y son mucho de más fácil acceso. Igual creo que le queda bien justamente a que si tal cual, ¿no? Como a través de la voz poder hablar y compartir y como girar un poco la vista hacia estos temas y que igual si en el camino encontramos alguna otra historia, igual compartirla y traerla, ¿no? Porque sí, justamente no hay tantas como leyendas o historias latinoamericanas que sean mundialmente conocidas, pero igual yo creo que hablar de eco, de la importancia, de justamente el impacto que tiene y que nosotras también un poco buscamos expresar a través del podcast, que tan unido al mito y al nombre. Entonces yo creo que sí le vino como bien. Y es que aparte es muy buen nombre como para un podcast, que se basa en la voz precisamente. Entonces, como que al final todo eh, pudo calzar bien, tal cual. Así que yo creo que eh, esos queríamos presentarle mayormente el día de hoy. No sé si quieres añadir algo más, Vic. Que espero que nos sigan escuchando, que igual si tienen algún comentario o algo que les gustaría escuchar aquí o de lo que habláramos y discutiéramos, también está, como les había comentado, en el Instagram, donde seguramente vamos a dejar mucha más información y referencias y donde pueden seguirnos y consultarnos y entrar directamente al siguiente capítulo. Sí, precisamente me gustaría mucho de que esto se volviera como, si bien no se pueden dejar comentarios aquí mismo, si se pudiera seguir con la discusión o siquiera con comentarios en Instagram, creo que me parece la mejor oportunidad. Y para que nos dejen también quizás comentarios de qué les gustaría que habláramos, porque al final, tal cual, este es un ejemplo del formato que queremos seguir, es como contarles algo una vez cada 15 días, probablemente por ahora. em, pero la idea también es que esto no sea como eh, conocimiento puro y duro y una cátedra de hoy venimos a contarles tal cosa, porque a veces una simplemente no tiene ganas como de ese tipo de contenido todo el tiempo. También, de nuevo, vamos a hablar quizás de temáticas o de, eh, sí, quizás más, no sé bien cómo mencionarlo, pero como por ejemplo hemos barajado temas de hablar de estas protestas que se han hecho en museos, por ejemplo, entonces quizás no presentarles una historia como tal a veces, sino más como un tema de conversación y que no quede todo tan como encerrado en contar
algo histórico todo el tiempo. Me parece también importante mencionarlo para que sepan también qué tipo de contenido eh, se va a venir en cuanto al podcast y al Instagram también. Porque está bien ser seria y hablar de cosas, pero también no se puede mantener eso todo el tiempo. Claro. No, y además que, bueno, nosotras hemos trabajado desde hace unos años juntas y tenemos como muchos temas que compartimos el interés e igual como es importante, ¿no? Como tanto la opinión que tenemos, el cómo hemos crecido con esa información, cómo la conocemos, cómo nos acercamos, porque al final de cuentas, aunque ambas somos latinoamericanas, no dejamos de verlo justamente desde nuestra propia perspectiva de vida, ¿no? Tanto tú en Chile como yo en México, y eso también creo que al final enriquece la comunicación y las charlas, y que al final es eso, ¿no? Como una plática sin intención de hacerlo como súper serio, sino más bien como compartir lo que sabemos, nuestros puntos de vista y por qué lo vemos así. Sí, me quitaste las palabras de la boca. También iba a decir eso de que al final es como tener una conversación enriquecedora. Eh, y esperemos que les guste, que nos sigan escuchando, que este proyecto llegue a buen puerto y que podamos surgir, porque nosotros estamos como muy emocionados por esto, porque ya llevaba un tiempo en que queríamos embarcarnos en un proyecto así. Estamos muy contentas y como de nuevo para resumir, eh, decir que estamos aquí como podcast, pero también como página de Instagram en tal cual eco.podcast, eh, que nos pueden seguir por ahí, que los episodios durarán 20, 30 minutos, tal cual como este, tampoco vamos aquí a estar hablando una hora, eh, y que vamos a subir diversos contenidos en el Instagram, que esperemos que les guste mucho y nos acompañen y se vuelva como una bonita comunidad. Me gustaría mucho todo eso, así que no sé, Totalmente. eso. Eso, entonces ya nos vamos a ir despidiendo. Espero que tú tengas una muy buena semana y nos estamos viendo. Adiós. Adiós. Esto es Eco Podcast.